Bienvenidos a Charla Fina, donde hablamos de todo y somos expertos en nada. ¿Cómo están allá en casita y donde quiera que estén? Los vamos a invitar a que se queden en este episodio, que va a estar un poquito tenebroso. Vamos a hablar de temas muy oscuros. Así es. No me puedo evitar la risa. Ya llegamos. Parecen los loquitos del centro, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Ya va. Bueno, pues ya estamos aquí. Los loquitos Así que pónganse cómodos en su lugar porque esta charla se va a poner muy fina, muy intensa, tenebrosa, escalofriante tal vez. No lo sé, ¿verdad, Mitch? Puede ser. A lo mejor hoy, no sé, nos asustamos, se nos ponen como la piel de gallina. Se nos encuera el chino. Nos jalan las patas. ¿Te imaginas? Después de los fetiches que hablamos en el capítulo pasado. Dios. Les jalan las patas y ustedes, ¡uy, qué rico! Qué rico, patas. No. No, pues bienvenidos a este episodio que, bueno, se vienen acercando las fechas de Halloween, las fechas de Día de Muertos, de todo este tema lleno de misterio, de magia. Y vamos a tener un programa especial, un programa en el que vamos a estar platicando de cosas, de fantasmas, Macabras. de cosas que nos han pasado. Experiencias. Creo que a todos los que nos están viendo les ha pasado algo paranormal, sin duda. O sea, siempre hay algo como vi una sombra o escuché ruidos. Bueno, todos vamos a estar platicando, vamos a estar contando acerca de nuestras experiencias. Así que, bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Esto va a estar muy bueno. La verdad es que como dices tú, la neta sí nos han pasado cosillas muy turbias tal vez. Sí. Y fíjate que quiero comentarles que igual este episodio es más como un tema de algo como muy curioso que a mí me ha llegado a pasar. Ajá. Desde chico he sido como muy perceptivo a... No me gusta, por ejemplo, nada que tiene que ver con el tema de brujería ni nada de eso. Al contrario, es algo como que, me da cosilla, ¿no? Ajá. Y prefiero no creer en eso. Okay. Sin embargo, siempre he sido muy sensible y muy perceptivo a poder pues percibir, la redundancia, sentir este tipo de cosas como de energía y todo este tema. Y la verdad es que es súper interesante, pero también de alguna otra manera es un poquito como, no sé, como un sentimiento como de miedo, como de este tipo de cosas. O sea, hay cosas, me imagino que son cosas que como que no tienen explicación para ti, ¿no? Claro, entonces, claro. Y ahí es donde entra toda la incertidumbre, el miedito, el temor a lo desconocido, porque eso pues, es algo normal en el ser humano. Y bueno, creo que podemos partir de que pues como seres humanos, estamos compuestos de ciertos elementos que obviamente nos hacen percibir más allá de lo que vemos, que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Claro. Tenemos alma, tenemos espíritu, entonces ahí es donde se abren unas dimensiones que exceden al conocimiento realmente incluso de la ciencia, ¿no? Hay cosas que se escapan y pues quedan ahí al aire, quedan en incertidumbre, lugares, personas, experiencias, sensaciones, ruidos, movimientos, etcétera, ¿no? Encuentros. Es que, ¿sabes qué? Creo que como existe el bien, existe también el mal. El superbién. Entonces, el superbién también. Como existe el bien, existe el mal. Entonces, hay muchos lugares, por ejemplo, vas a un lugar antiguo, alguna iglesia o alguna casa o algún espacio en el cual desde que entras, no sé si te ha pasado que sientes como... no sé, como que te baja la energía o que te da tristeza, como que te dan ganas de llorar. Como nostalgia. O sientes miedo, como que te da nostalgia. Y pues al final de cuentas somos energía, ¿no? Sí. Y hay cosas que se quedan plasmadas hasta en objetos. Sí. Digo, por eso también el tema de películas y todo esto es como Conjuro y demás y todo eso, de estas energías que se quedan guardadas en ciertos objetos, ciertos cuerpos, accesorios, lo que sea, ¿no? Entonces, les quiero platicar, por ejemplo, de algunas experiencias que he tenido y empiezo desde la parte desde que era niño, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ubican Reino Mágico.
Claro, ¿no? Que hace claro. muchos años fue cementerio. Un camposanto. Y no sé si te acuerdas que había como un castillo. Sí, hay. El castillo, bueno, no sé si sigue, el castillo de Blancanieves. Sigue ahí, bueno, sigue ahí, hay un sigue. castillo, bueno, y para quienes no conozcan, Reino Mágico es un parque que ahorita Bueno, pues, era un parque de diversiones, un parque de ya no. diversiones, que antes de ser parque de diversiones dicen que era un cementerio. De hecho, sí, lo era. Y lo construyeron pues ahí encima, ¿no? Sí. Actualmente pues le han hecho modificaciones y todo, pero no es como un espacio que la gente diga, tengo que ir, porque pareciera como que está un poquito abandonado. Ajá. ¿No? Aparte lo han ocupado para eventos deportivos. Para eventos y todo eso, deportivos, ya los modificaron. Sí, claro. Sí, es un espacio en el que han pasado cosas muy turbias, Sí, ¿no? sí. Bueno, me pasó, eso me lo cuenta mi mamá, dice que ella trabajaba en un banco. Ok. ¿En Entonces, un banco de sentarse? No, trabajaba en un banco de... y ella me platica que ahí en ese castillo, en el castillo de Blancanieves, era un salón de fiestas, un salón de eventos. Sí, lo sí, rentaban. de hecho sí. Sí lo Entonces, ahí es donde hacían las fiestas del banco. Llevaban a los niños y todo el rollo y nos festejaban Día del Niño. Qué bien. Entonces, bueno, todo empieza porque esa noche dice que yo en lugar de estar en la fiesta me la pasaba, solamente quería estar donde estaba Blancanieves con los 7 enanos. Ay. Entonces, Cochinote desde chico. Sí, desde chiquito. Ya le echaba Y que los agarraba perros. a la Blancanieves y que la abrazaba y que estaba ahí. O sea, que como que ese objeto atrajo mucho mi atención, ¿no? Bueno, ahí quedó. Entonces dice que ya en la noche llegamos a la casa, a tu casa. Gracias. Y que en la madrugada empiezo a gritar y a señalar a la ventana y que gritaba Blancanieves. tenía como 3 años, que gritaba un monstruo, En tu dialecto. como que veía un monstruo como en mi dialecto, ¿no? Entonces, digo, esa fue como de las primeras veces que empecé como a experimentar algo así medio loco, quién sabe Como qué pasó, que se te quién sabe pegó qué esa fue. energía o ese... y Yo creo llegó que a la fue noche. eso, ajá, es te correcto. siguió a tu casa. ¿Qué veía? Pues no me acuerdo, ¿no? Pero Ajá. sí dicen que gritaba viendo hacia la ventana del patio, que estaba oscuro, Wow. y que gritaba que había un monstruo. O sea, en la Wow. madrugada me desperté gritando así, señalando la ventana. Claro, ¿no? seguramente era pues algún espectro, un Claro, demonio, claro. algo, ¿no? Mitch, ¿te ha pasado algo así? ¿Tú qué piensas de todo esto, Mitch? Yo lo que ¿Te ha pasado pienso algo? es que soy muy miedosa, la verdad. Ok. O sea, me gusta mucho. Con razón este tan tema. calladita. Sí, sí, sí. Claro. O sea, la verdad es que este tipo de historias y en general el tema me interesa mucho, pero soy muy miedosa. Ok. O sea, siento que lo más. O sea, y es que la verdad tampoco es como que me hayan pasado muchas cosas. Ok. ¿Qué es lo que- más así que te ha pasado? Mi mamá y yo estábamos en el cuarto y no había, o sea, estaba todo cerrado, no había aire ni nada. Y el cable del ventilador estaba, o sea, es de esos ventiladores que tienen una patita y ven que el motor está arriba, entonces el cable Ajá. estaba como sobre el motor, no estaba conectado, encendido, nada. Ajá. Ok. Entonces como que el cable se empezó a mover de una forma como si alguien con la mano lo estuviera haciendo hacia arriba y hacia abajo. Ok. Y nosotros así como de Mm. contexto. Y pues les digo, estaba desconectado. No era como que dijéramos, ay, pues a lo mejor la corriente, no sé, X. Pero la verdad es que no me han pasado muchas cosas Wow. así que Muchas yo haya presenciado. Siento que las cosas más traumáticas han sido en mis sueños, la verdad. Sí. Bueno, con el tema de las pesadillas. Fíjate que mi mamá nos contaba que cuando estaba chiquita, Ajá. se criaron con mi bisabuela. Y mi bisabuela tenía su casa ahí por La Pinera, Ajá. ¿no? Que Ok. ves que antes todo eso estaba súper abandonado, eran puros pinos, ya ahorita pues hay canchas Sí, y demás, ¿no? Por eso se llamaba La Pinera. La Pinera, ¿no? Pero sí era Solo como había un era espacio... carretera, prácticamente. Ajá, era un espacio pues muy oscuro. Muy oscuro. Bueno, dice que en una ocasión, haz de cuenta que la casa estaba ubicada y daba frente como a los pinos. Entonces, dice que en el cuarto que daba esa ventana, o sea, era como un ventanal de estas de cuadritos, puros cristales, porque allá dormían. O sea, tenía varios cuartos, pero ese cuarto principal era muy grande y tenían varias camas y pues bueno, ahí se acostaban a dormir. Pues mi mamá, mi tía, porque se criaron con mi bisabuela, Claro. ¿no? Entonces dice que en la noche, pues ya estaban durmiendo, era en la madrugada, y que de repente empezaron a escuchar como que aventaban piedras a la ventana. Dice, era piedritas como de Piedritas. grava, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, pues que se despierta mi abuelita, que se empiezan mi tía y demás y todos, porque pues empezaron a escucharse más fuerte, ¿no? Y entonces dice que encendieron la luz, se asomaron por la ventana para ver quién era y demás y que no había nadie, que estaba oscuro, ¿no? Dice que pasó y se acostaron nuevamente a dormir.
Ok. Bueno, de repente vuelven a escuchar otra vez que empiezan a aventar las piedras, pero que empiezan a aventar más, ¿no? Rompen los cristales y empiezan a caer las piedras adentro del cuarto y de la cama. Entonces, que van y se asoman cayendo las piedras y que no había nadie afuera. Entonces, bueno, es lo que dice que según eran, o sea, podrían ser como tipo chaneques, duendes o Sí, este sí, tipo de es muy cosas. famoso decir eso, Pero ¿no? dice, es que lo que es muy, dice, porque era muy raro ver cómo las piedras iban entrando y no había nadie afuera, No ¿no? manches, Entonces, sí. la O sea, verdad viniendo es que sí de fue la como nada, ¿no? Arrojándose. Claro, porque una cosa es que puedas ver Wow. una sombra, escuchar un ruido, lo que sea, a algo que ya sea físico, Sí, algo sí, sí. sólido, el cual pues estás Y que viendo no lo que se puedes está- explicar, pero Claro, está sí, ahí, sí, sí. o sea, no es cuento, ¿no? Claro. Y fíjate que uno de los casos que a mí me pasaron, resulta que llegamos a vivir a este departamento, es un departamento de 2 pisos, era una privada. Ahí es donde yo conozco. Tenía muchos amiguitos, de diferentes departamentos, ¿no? Sí. Haz de cuenta que en la parte de arriba había 2 baños, Ajá. o sea, subes las escaleras, está el pasillo, y ese pasillo pasas por un cuarto, pasas por otro, Sí. y al fondo del pasillo está el baño. Ajá. Entonces, para subir al baño tienes que pasar por los 2 cuartos. Entonces, siempre que era como ya de noche, que empezaba a oscurecer, casi siempre pasa casi Típico, todo como de pues, sí, noche, ¿no? claro. Pero bueno, entonces yo pasaba y veía a un viejito que estaba acostado en la cama. Madre santa. Pasaba por el primer cuarto y lo veía yo acostado y puedo describirlo. O sea, ver, era un hombre, descríbelo. era un señor ya grande, se ve que era alto porque yo lo veía siempre sentado en la cama, o sea, así, y sus piernas eran muy largas. Uf. Era un señor El blanco, patotas. canoso. Y lo más interesante de todo es que yo lo veía siempre con un periódico, siempre leyendo un periódico. Acostado. O sea, acostado. O sea, sentado. Sentado con los pies Sentado estirados. recargado en el... Ok, semiacostado, leyendo un periódico. Es correcto. Y el tema es que yo Ok. pasaba, lo veía y me miraba. Ay. Nunca me hizo nada, nunca me atacó, nunca me habló ni nada, pero era algo que yo veía recurrentemente. Y así pasaba. Y que cada vez que pasaba lo veía y lo veía y lo veía. Y entonces llegaba a pasar que pues yo andaba jugando con mis amiguitos y todo y demás, como me daba miedo subir al baño, Ajá. me iba al patio, que está en la parte de abajo, y orinaba en la pichancha, en la Sí, sí, ahí, sí, sí, ¿no? sí. En el drenaje, Entonces, ¿no? como pues digo, por andar jugando y todo, iba, orinaba y demás, y me iba. Y entonces el tema es que mi mamá se encabronaba porque me decía, oye, ¿por Cochino. qué no echas agua? ¿Por qué no subes al baño? ¿Que no te da tiempo de llegar o qué, no? Puerco. Y entonces, pues así pasó por un buen tiempo. Yo nunca quise decir nada, una, para que no me tomaran como loco, y otra, pues también por miedo, ¿no? No sé, estaba muy chico y no sabía bien qué onda, ¿no? El tema es que empezó a pasar muy recurrente, empezaron a pasar los años y era algo que pues yo no podía ya después de cierta hora, ya en la noche, subir al baño. Y entonces un día mi mamá, platicando con una vecina que vivía enfrente, falleció, pero que me contaba que esa señora ya tenía mucho rato de vivir ahí. Ok. Le empezó a platicar mi mamá acerca de oye, fíjate que ¿qué crees que hace Daniel? Va y se orina aquí porque porque una vez mi mamá me preguntó, me encaró y ya me dijo, a ver, dime por qué no Y subes, dijiste, ¿no? Me da miedo. Y entonces pues le platiqué, es que vi un señor, así, así, Ok, se sí lo le dijiste, describí. sí. Y Bien. entonces me acompañaba. O sea, ya quería ir al baño y me acompañaba, ¿no? No hay nada. Y yo así, pues sí, no hay nada, pero si voy solo sí lo veo, ¿no? Ajá. Y entonces le platica a la vecina y dice, es que dice que ve un señor Así, y que así, es un así. señor alto, que es güero, que es de barbita, dice que es muy alto y que lo ve siempre por ver. Y le dice la vecina, Sí es don. y le dice, es que ese señor vivía ahí antes de que ustedes llegaran. Sí, dice, todas las tardes se salía acá afuera y estaba leyendo su periódico. ¡Traca! Entonces, al señor que yo le describí, que ni en cuenta, Y con periódico. Neta, qué ese miedo, ese neta. señor realmente vivía ahí. De hecho, mi mamá dice, con razón, dice, sí, porque cuando nosotros llegamos a vivir a la Olía casa... viejo, dice. No, había un moño negro. Y creo que hay mucha gente que le ha pasado que llega a vivir a algún lugar donde de repente ya es sabido que se aparece como que el alma de alguien, Claro, ¿no? claro. O la presencia de alguien que murió ahí. Sí, y mira, en esta misma casa vuelve a suceder
en otra ocasión, hay un cuarto que yo compartía con mi hermana. Ajá. Pues cada quien tenía su cama en el dormitorio y la puerta pues casi quedaba como enfrente, ¿no? Entonces sucede que un día me despierto en la madrugada y veo que estaba un hombre parado en la puerta. Entonces, pues lo único que hice fue gritar, salió corriendo mi mamá, encendió la luz y le dije que había visto un hombre que estaba ahí parado en la puerta. Entonces, pues ya no hay nada, hijo, no sé qué, rezamos y órale a dormir, ¿no? Y ya, ¿cómo voy a dormir? O sea, cuando te pasa algo así es... Me acuerdo que entonces empecé a pasar este tema de que a cada rato veía que estaba parado. No me hacía nada, solo me miraba. Y entonces empezó a pasar Yo tengo una igual. muy recurrente, pero ¿sabes una cosa? Que era de que me volteaba, dormía y apretaba y dormía con un miedo. Claro. O sea, a pesar de que rezaba y todo, dormía con un miedo porque sabía que estaba ahí. ¿Y no te pasaba que no te hacías podía del hacer baño nada? del miedo? ¿No te llegaste a hacer del baño? Pues no recuerdo si alguna vez me hice, pero llegaba a pasar. Y sucede que en una ocasión estábamos durmiendo, lo veo, le digo a mi hermana, la despierto y también lo vio. Pácatelas. Entonces, era así como para, pues que no eran inventos, ¿no? Sí, claro. Cuando ya empezó a pasar algo así medio locochón, eso ya fue después, pero me voy a saltar ese episodio de esa misma casa después de eso. Sí. Bueno, yo trabajaba en una estación de radio que está en el centro. Sigue ahí en el centro. Sí. Cuando nosotros llegamos a ese local, porque yo acompañé a mi jefe para ver qué onda, era un local que estaba súper abandonado, había palomas adentro y estaba todo así lleno horrible, de popó ¿no? de pájaro. Se súper transformó porque era otra cosa, era algo que estaba ahí, ¿no? Entonces, en esta estación de radio, la recepción quedaba abajo. Subía las escaleras y ya estaba toda la planta de las cabinas y el estudio de TV y demás, ¿no? Sí. Entonces, me llama la recepcionista y me dice, ay, Dani, un favor, trajeron los garrafones con agua. Dice, ¿puedes subir uno? Ya estabas mamadísimo todavía, ya estaba yo bien. Y entonces me pidió que lo subiera, ¿no? Y entonces le dije, sí, claro, me dijo, y bájame porfa los vacíos, ¿no? Ahí voy. Ya con estaba mi yo garrafón. pensando otra cosa. Bueno, aprovechando el viaje, dice. Sí, aprovechando. Dice, ya de una vez me agarraron de su puerquito. Entonces, ponme pomada en las piernas, por favor. Llevo el garrafón, pero haz de cuenta que para llegar a donde la cocina que teníamos, que es donde estaban los garrafones, tenías que pasar por todas las oficinas, por el estudio de televisión, pasaba a los baños, llegabas a los comedores y había después una bodega. Entonces, esa parte de los baños hacia el comedor y la bodega, pues estaba oscuro. Entonces voy con el garrafón y cuando voy, haz de cuenta que había como una barra, ¿no? Para poner las cosas. Y en la parte de abajo es donde se ponían los garrafones. Entonces, cuando voy llegando y voy a acercarme a poner el garrafón, está un niño sentado ahí, era un niño negrito. Y se le veían los ojos así blancos y ahí, o sea, boté el ese y salí corriendo, de verdad, salí corriendo desesperado. Con los ojos blancos, o sea, no tenía... Los juro que vi un niño. No tenía pupilas. Se le veían los ojos blancos. Todo blanco. Sí. Ajá. Era yo. Como de película. ¿Era yo? Bueno. Y salí corriendo y estaba ya así, pero ¿qué pasó? Encendieron las luces y ya, ¿no? Un negro. Mira, yo había tenido yo otras experiencias y no fue así de que me super traumara, pero sí me impactó mucho. O sea, pero tú viste claramente verlo. que era un niño, no era una criatura, era un niño. Era un niño que estaba sentado así como escondido y pues digo, era negrito y se le veían los ojos, ¿no? O sea, se le veían mucho los ojos, se le veían blancos. No me atacó, no me hizo nada, simplemente lo vi, estaba ahí. Ok, tú ves muchas cosas. Y el otro muchos día... niños, ¿eh? No. Y cosas. Qué miedo. No, los niños son los más peligrosos. No, es que sabes que siempre he sido muy sensible a percibir ese tipo de cosas. Claro. Y entonces, un compañero de la oficina, pues se puso a investigar ahí, ya sabes, qué era antes ese sitio y dice que era un lugar en donde, como de refugiados, y que había muchas personas de raza negra que estaban ahí. Entonces, quién sabe, pero pues eso fue lo que vi y escuché y me pasó ahí en esa Ahí estaba. en Oye, esa estación de mira radio. qué impresionante. Oigan, yo acabo de recordar algo. Creí que no me había pasado, que no tenía una historia más o menos, pero ahorita que Dani estaba hablando de niños, me hizo recordar
que bueno, ustedes saben que yo estudié comunicación. Sí. Entonces yo tenía una clase de producción audiovisual y nuestro proyecto final era hacer un documental. Entonces, pues tuvimos que buscar personas para entrevistarlos. Entonces, no sé cómo uno de nuestros compañeros nos dijo, oigan, yo conocí a tal persona, es del IBEC, la puedo contactar para que la entrevistemos y todo eso. Y fue como de, ok, va. Aparte de ella, se iban a entrevistar a otras personas. Pero algunas de esas personas no podían como en un horario flexible. Además de que como las entrevistas se iban a hacer en el IBEC, pues tenía que ser de noche la grabación. Ok. Entonces, para los que son de Veracruz y pues ustedes, no sé si han entrado al IBEC, que hay como saloncitos y así, y luego hay como un patio, Sí. y al fondo hay otros salones. Sí, sí, Entonces, hagan de cuenta que una de las entrevistas la íbamos a grabar afuera. Entonces, hagan de cuenta que nosotros estábamos como en medio de todo ese patio, con luces. El patio central, ¿no? Ajá, así, con luces, cámaras, etcétera. Cuando nosotros llegamos, póngale ustedes como entre 7:30, 8. Y en lo que nosotros montábamos todo el equipo, pues ya nos dieron que las 9 de la noche, más o menos. De repente estábamos así como que nosotros bien tranquilos. Y nos quedamos callados, porque pues ya era como estar esperando a que llegara la persona que íbamos a entrevistar y todo eso, y de repente escuchamos, ¡ja, ja, ja! O sea, risas de niños, ¿no? Ajá. Y todos así como, ¿de qué onda? Dijimos, pues qué raro, o sea, ya es muy tarde como para que haya niños Claro. en los salones, ¿no? Y fue como de, pues bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor, no sé, no han salido, están tomando, no sé, horas extras de clase, etcétera, etcétera. Pasó, al otro día tenemos que regresar. Y mi amigo, con esta señora que era nuestro contacto, me dijo, ay, fíjese que anoche que estábamos esperando, escuchamos a varios niños riéndose. Dice, pero los escuchamos a lo lejos, en los salones del fondo. Ajá. Y nos dice, ¿cómo? Dice, sí, es que estábamos esperando y escuchamos un montón de risas. Dice, no, dice, pero es que a esa hora ya no había más gente. Y nosotros así de, ¿qué? Re turbio. Dice, sí, dice, es que la verdad, qué bueno que me dices. A mí se me había pasado comentarles que a veces aquí espantan. Dice, entonces sí les recomiendo que se traigan un rosario o algo, dice, porque a veces sí se escuchan. Me hubiera avisado cosas, mañana. Y, güey, o sea, nosotros salimos de ahí cagadísimos. Pues es que eran propiedades de los tiempos de la ciudad amurallada. Es gente con mucha historia, son el centro, un espacio con mucha historia, con muchas leyendas. Sí. De cosas muy raras, claro, ¿no? Que pasaron. Sí, porque es muy interesante hablar de leyendas y todo eso, pero es todavía más interesante hablar de cosas que te pasan a ti. Salud. Gracias. Cuidado. Estamos en vivo. Sí, o sea, eso es otro rollo. Por ejemplo, lo que dice Mitch podría tener una explicación, a diferencia de el niño que viste con tu hermana, el señor que viste con tu hermana, el anciano que tuviste sin saber nada y que después resulta que era alguien que estaba vivo y que que vivía ahí. O sea, eso no, o sea, tal vez tenga una explicación que todavía no hay, ¿no? Científicamente, hablando del cerebro que proyecta muchas cosas y se adelanta a muchos hechos incluso. Claro. Por eso luego pasan los déjà vus que uno tiene, ¿no? Hay una explicación como científica para eso, como para que no nos clavemos. Eso que comentó Mitch, a mí me pasó en Tamaulipas. En esa ciudad, yo estuve un tiempo, me dieron hospedaje, me hospedaron en un... como en los dormitorios de un edificio donde era una iglesia cristiana grande de miles de personas y tenían 2 edificios y en uno de ellos tenía un auditorio pequeño para 1,800 personas. El otro era para 3,000 o 5,000, ya no me acuerdo. Pero en el chico de las 1,800, los muros eran muy altos y tú alcanzabas a ver que había, de lado y lado, habían como respiraderos, o sea, que eran era un pasillo de lado y lado. Todo el edificio eran puros dormitorios. Los usaban para hombres y para mujeres. Entonces, yo cuando me quedo en ese espacio de los hombres,
no había nadie, o sea, no era temporada de que tuvieran alumnos o que tuvieran algún evento o congreso donde llega mucha gente y los hospedan, porque para eso los ocupaban, o que tuvieran clases de instituto bíblico y todo ese rollo, ¿no? Simplemente estaba ya todo desalojado, pero había sido domingo. Entonces yo paso la noche de domingo para lunes, y me acuerdo que me pasó algo muy similar. Aparte de esos dormitorios, habían otras aulas en la parte central donde daban clases para niños, y en el auditorio también daban clases para niños los domingos, de diferentes edades. Entonces distribuían todo eso y jugaban y hacían dinámicas y cantaban y música. Entonces todo era un ruidero, diversión, etcétera, etcétera, con niños. Entonces yo lo que a mí me pasó fue que al irme a dormir, empiezo a escuchar como en el auditorio, no en donde yo estaba, sino a la distancia, empiezo a oír justamente gritos de niños divirtiéndose, risas, como que si hubiese ahí corriendo, que si hubiesen niños corriendo. Es que ¿sabes qué pasa? Que también... Que las paredes absorben. Es correcto. Esa es la explicación científica. Que eso sucede, supongo que eso es lo que le sucedió a ellos. Ruidos, fue lo que me sucedió a mí. Y entonces las paredes liberaron, eso me explicaban al siguiente día, que decía yo, pues pasé buena noche, sí descansé, creo, porque pues no le hice caso, pero escuché esto y esto y esto. Me dijeron, ok, sí, no te preocupes, eso es normal, no te asustes, no es nada del más allá, sino que hay una cuestión. Ellos me explicaron, hasta me dijeron el término, que es que las paredes como que absorben esa energía, pues esa energía que es de lo que se cinética, concentra durante el día, de gritos, de risas, y las de paredes todo. los liberan al paso de, tal vez, de cuando se enfrían o el cambio de temperaturas, y liberan todo eso. Qué loco, tú lo puedes escuchar. Entonces eso me pasó a mí también. Y efectivamente tiene una explicación. Lo que no tiene explicación, digo, si me dan chance de contar una historia. ¿Han visto gente como en las películas de terror treparse paredes, así estar trepados como arañas? No. Bueno, esta historia no se las voy a contar, pero a mí me tocó ver una vez una muchacha trepada, se cuenta así, en una esquina. Así como Spider-Man. Como Spider-Man, pero de frente así. Como el exorcista. Sí. Sí, feo. No inventes. Hablando de un exorcismo. En un exorcismo me tocó ver a una muchacha así subirse ahí como araña. Qué cañón. Como araña panteonera. Pero la historia que yo quiero contar es algo que me recordó también cuando tú decías de que de niño no podías dormir. A mí me pasaba algo similar. Recuerdo que cuando era niño, y esto conecta con la historia de la actualidad. No la actualidad, sino tiempo después. La historia que voy a contar es en la secundaria. Pasó en la secundaria, ¿ok? Situémonos en la época de la secundaria, donde típico que pues tenías que hacer libretas de resúmenes y cosas que te encargaban, y tú lo dejabas para la última hora, para el día de revisión. Entonces te juntabas con tus amigos, tus cuates, para poder hacerlo juntos y hacerlos de última hora, porque al siguiente día era revisión de libretas y de ese rollo, ¿no? Entonces ahí sucedieron cosas feitas. Pero lo remonto cuando yo era niño, que incluso llegué a mojar la cama en alguna ocasión, porque me pasaba que sentía una presencia. Entonces yo escuchaba, obviamente claramente y bien cerca, pues los sonidos de platos en la cocina que se movían. Esto hablando de que pues típico, los papás cuando tienen a un niño pequeño de 4, 5 años, 3, o sea, lo duermes y luego hay cosas pendientes que hacer, o se salen de ahí porque van a hacer o van con la familia a la sala de la casa de mi abuelita. Entonces pues yo me quedaba solo y escuchaba esos ruidos y yo tenía mucho miedo. El acabose fue que en una ocasión, yo me acuerdo bien, a lo mejor, y pues mi mamá me dice, no, pero es que nosotros no salíamos de fiesta ni nada, pero yo estoy seguro, yo recuerdo que ellos hasta se despidieron de mí, me arroparon y todo el rollo, porque ellos iban a una fiesta o a un baile o algo así. Se me grabó muy bien por todo lo que pasó. Empecé a escuchar, me despiertan los ruidos en la cocina y escuchaba los switches de las luces de la cocina. Clac, clac. Y yo no quería abrir los ojos porque me daba miedo, pero ya cuando los abría, efectivamente, se prendía. Y apagaban la luz de la cocina y se oía que abrían el refrigerador y que lo cerraban. Lo peor es que ahí en la pieza donde estaba la cama, mi papá le gustaba luego poner películas de acción o poner el fútbol, y tenía la televisión conectada o linkeada con un estéreo amplificado a las bocinas.
todo estaba apagado a esa hora de la noche, altas horas de la noche. Entonces me despierta eso, que digo, es refri, luces, platos, cocina, y de repente siento algo muy fuerte en la pieza donde yo estaba. Ok. Y escucho como que están testereando el estéreo y como que la tele. Yo estaba aterradísimo. Hasta el momento en el que yo me atrevo a voltear, pues estaba yo así hecho bola. Y me destapo y me atrevo a voltear así. Y acto seguido lo que sucede es que se prende la televisión con ruido, pantalla gris, distorsión, a todo volumen, con el estéreo prendido también, a todo volumen. Fue un ruidero de... horrible, estruendoso para mí. Y en ese momento que todo estaba en silencio, no manches, yo pegué el grito de mi vida, me volví a envolver, me metí debajo de la almohada y así me quedé. Yo creo que me bloqueé tanto del miedo, del susto, que yo me quedé dormido. Sí, claro, ni siquiera quisiste ir como a ver qué estaba pasando. No tuve ni siquiera ni el valor ni la fuerza para levantarme, ¿no? O sea, de pararme de ahí. Solo dije, bueno, ya. Y yo estaba seguro que algo me iba a pasar, ¿no? No me pasó nada, obviamente. Quedé así, menso. Y pues ya cuando llegaron mis papás, pues yo había mojado la cama. ¿No? Porque pues el miedo, terminé pues miedo. Mal. Hay mucho, dime. Pero es que la conexión a la secundaria. Esa fue una experiencia de niño, que eso conecta en la época de secundaria estamos haciendo las libretas, estamos en un comedor, yo estoy sentado, otro compañero, o sea, varios, ¿no? Uno parado por aquí. Mi amigo de la casa en la que estábamos, que de hecho era cerca de Reino Mágico, estábamos ahí. Y en su casa de este amigo, tenía un hermano. Bueno, tenía 2 hermanos, pero un hermano menor. Lo dejaron al cuidado de él. Y obviamente para que no estuviera fregando, dice, deja de estar fregando, súbete. Y le puso que videojuego arriba, en la planta alta. Entonces, era una pared, un muro que ocultaba las escaleras. Entonces, tú no veías las escaleras como tal, solo los últimos peldaños cuando da la vuelta. Y esta era la sala. Y de ahí la zona del comedor, que era donde estábamos nosotros, cocina. Y en la misma cocina tenían otro espacio aledañito y pegadito que era como una sala de TV. Entonces, nada más era un sillón grande con otro mueblecillo, libros, como un librero y una pantalla, una televisión, pero grande, de buen tamaño. Entonces, yo estoy escribiendo y empezamos a oír, todos empezamos a escuchar. Porque lo hizo una vez, se bajó su hermanito, pero no hizo mucho ruido. Entonces se bajó y como que estaba espiando y le decía, ya, súbete, loco, que no sé qué, órale, vieja, pachi. Así bien jarocho. Y le dijo, súbete. Y lo subió hasta que le pone el videojuego porque no se quería quedar arriba. Entonces le pone el videojuego y dijo, bueno, ya, se entretuvo. Ahí llegó el punto. Y empezamos a escuchar las escaleras. Clan, 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 clan. Y dijo, loco, te estoy diciendo, no hagas giri. No, pues le empezó a decir, oye, súbete, que no sé qué. ¿Qué haces? Y ya. Y oía, tan, 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 tan. Entonces, ya se subió. Otra vez, plan, 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 plan. Y ya se empezó a comer. Ya, loco, te voy a ir, te voy a pegar, que no sé qué. Bueno, sube. Pensamos hasta ahí que era su hermano. Y en una de esas oímos, clac, 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 clac. Y dice, ya te dije que no sé qué. Y se para y le dice, ¿por qué no te subes? Que te subas, porque no oíamos que se subiera. Y en eso le grita a su hermanito desde arriba, le grita, ¿me hablaste? ¿Qué? Y se queda así. O sea, no era. No era. O sea, él ni siquiera escuchaba cuando lo regañaba, porque lo regañaba en corto. Sí, andaba alguien ahí jugando. Pero ya cuando le empezó a gritar fuerte, lo alcanzó a escuchar en la planta alta y dijo, ¿me hablas? ¿Qué quieres? Así que estaba jugando y nosotros, espera, esto no es lo turbio, sino que se queda y nos quedamos viendo todos así como que, entonces, ¿quién está ahí? Bueno, yo estaba así sentado escribiendo. Bueno, obviamente ya no estaba escribiendo, estaba yo como tonto ahí viéndonos unos a otros de, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y cuando él hace así, no sé si vio algo, él dice que no vio nada, pero, o sea, o algo percibió, no sé, y puso una cara como de espanto, así de como que le agarró la onda de que había algo. Y yo cuando veo que hace esa cara, yo sentía algo muy fuerte, como una energía muy fuerte. En la espalda, a mis espaldas, como que se acercaba, pero con mucha velocidad, ¿sabes? Y de repente, él pela los ojos, yo pelo los ojos de que siento eso y mácanas.
me jalan el respaldo de la silla así, Ajá. así, Ajá. que me iba yo a ir de espaldas del comedor, sino que reacciono, me agarro y me paro y quedo así. Quedo parado y la silla, ¡clas! Así, 1 metro atrás de mí. O lo jalaron así. O sea, y porque yo ni vivía ahí, ¿no? Pero me tocó a mí. Pasó eso y se cae la silla y nos quedamos. Éramos como 5 güeyes, o sea, y nada de que yo me lo invento, ¿no? Bueno, pasó. Nos tomamos un break después de un rato. Nos vamos a la cocina, que en el horno a hacer sándwiches, había como que pizza que habíamos ordenado desde en la tarde. Era como prepararnos y hacernos un break, ¿no? En ese inter, pues prendimos la tele, le habla a su carnalito, baja para que también darle de merendar, pues, al morro. Y el morrito estaba en la salita esa, en ese mueble, viendo la pantalla. Bueno, el control remoto, pues lo tenía mi cuate, lo dejó ahí al pie en la barra de la cocina, así. Estamos haciendo no sé qué, y se apaga la tele. Se apaga la tele y su carnalito, ¡ay, ¿por qué la apagas? Pues tú no tienes el control. No, yo no lo tengo. Pues, acá está. Lo prendió. Pues, ¿no? Seguimos ahí que preparando, que el agua, y otra vez se apaga la televisión y le vuelve a decir, ya, hombre, ¿por qué? Y nos quedamos otra vez como que, a ver, otra vez, ¿o qué? Revisó las pilas, o sea, todavía vuelve a prenderle la televisión. Servicio de cable, obviamente, ¿no? Y ya la tercera vez vuelve a suceder que se apaga de nuevo la tele, pero ya nos habíamos hecho señas como que si pasa de nuevo, para que no se asuste. O sea, para que no se asuste el morro, ¿no? Sí. Pues ya nosotros estábamos cagados de miedo de lo que había pasado en el comedor, ¿no? Yo creo que tenía un falso contacto en la televisión. Sí, tenía un falso, ¿no? Y la silla también tenía un falso contacto. Y entonces pasa por tercera ocasión. Nosotros ya sabíamos que no había que preocuparlo. Y ¡pum! Se apaga la tele. Él voltea, ¡ay, que no sé qué! ¡Ay, ya, déjame ver! ¡Pásame el control! Es que, perdón, es que yo sí lo pagué, que no sé qué. Era una broma, te estaban... Porque ustedes sabían. Sí, ya nosotros dijimos, hey, ¿qué pasó? Pues rápido que agarras el control. De hecho, ni fue su hermano, porque estaba por otro lado, sino el que estaba allí cerca agarró el control. Yo lo apagué, te estaba haciendo la broma. Y así, y nosotros, sí, no sé cuándo. Y de repente, dice, bueno, ya, ten el control, ya para que nadie te la apague. En ese de que le iba dando el control acá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Se prendió la tele, volvió a prender. como cuando yo estaba chiquito, con igual, lluvia, así, loco. a todo volumen. Que nos pegó el susto. Saltamos del susto todos. No manches. Es que sí. Mi brother fue por su carnal, lo cargó y así, cuando lo agarra así, íbamos a salir de la cocina y ¡pum! Se va la luz. En la que todo, ¡pum! Oscuridad total, pero bien macabro. ¿No? Fue horrible. No sé si fue cuestión ahí de... La verdad es que hay muchos espacios que guardan ese tipo de cosas. Tanto puede ser de gente que falleció ahí o puede ser... Dicen que pues también son demonios. A final de cuentas todos esos espíritus son demonios que de repente se meten y tiene que ver también mucho con la energía que tú traes, ¿no? Con este tipo de cosas. La verdad es que, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que ese será en otro episodio. Y ya, pues para platicarles otros detalles de otras cosas que me han pasado en donde a través de sueños me han dado mensajes de personas que para mí no tienen significado, pero si yo se lo cuento a esa persona que desconozco, hace clic. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también me pasaron, pero yo creo que en otro próximo, en otro episodio ya estaremos. Hasta presagios. Y el tema de los ataques que también tuve, que por eso me llevó a cerrar esa puerta, a decir, no quiero saber nada más de esto porque ya empezaron a agredirme. ¿No? Sí, llega un punto en el que tú tienes que poner o tomar la decisión, ¿no? De hacer algo al respecto, porque definitivamente sí es algo como muy fuerte y que no cualquiera podría lidiar con eso, ¿no? Y creo que te entiendo. Digo, yo nunca dije nada porque no me gusta hablar de eso, de ese aspecto. Claro. Pero sí... Digo yo porque lo estamos contando aquí en el programa y se presta. No es algo y se presta, pero sí, definitivamente soy muy sensible a poder percibir cosas. Mitch, ¿quieres despedirte? Mitch, gracias. Luis.
No, nada, que nos vemos en el próximo episodio que también va a formar parte. Que nos pongan sus historias de tenebrosas. Halloween, que nos compartan sus historias. Y la verdad es que si el siguiente va a tratar sobre sueños, yo ahí sí tengo una que otra cosita que aportar. Excelente. Ya está. Oigan, pues no nos podemos despedir sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias a Lounge Studios, que es la casa donde hacemos esto posible. Gracias Lounge Studios a todo el crew de profesionales. Chicas, son increíbles. Chicos, son increíbles. Profesionales, de verdad, 100%. Gracias. Aparte está muy chido el espacio, está muy cómodo. Claro, Nos sentimos como en casa realmente. Sí. Gracias por hacer esto realidad. Y gracias a Núcleo Producciones, que también son parte de este sueño, de este proyecto. Se han sumado, han patrocinado este proyecto. Les agradecemos mucho y de verdad que es un privilegio porque es una empresa que realmente es destacada en la industria del espectáculo, del entretenimiento, de la industria musical y de muchas cosas más. Échenles un gritito y chequen todos los servicios que ofrecen porque están tremendos. Muchas gracias. Venga. Pues muchas gracias y gracias a ustedes también por seguirnos donde quiera que estén. Es un placer que nos hayan acompañado y nos vemos en un próximo episodio. Y ya les contaré. En el próximo que se va a poner muy tenebroso. Muy bueno. Sí. Ahora sí que sí. Sin más, pues nos despedimos. Nos vemos. Besitos en sus molleritas finos. Nos vemos. Los queremos. Chau, chau. Bye, bye.